Las crisis hipertensivas son definidas con una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y o una presión arterial diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio, según esta guía de práctica clínica. La incidencia que menciona es que 1 a 2% de los pacientes con hipertensión arterial sistólica va a desarrollar una crisis hipertensiva, las cuales 1 de cada 4 será una emergencia hipertensiva, es decir, habrá daño a órgano blanco, y los 3 restantes serían hipertensión arteriales agudas sintomáticas, también conocido como hipertensión arterial aguda grave, que es el término que antes se utilizaba para urgencia hipertensiva. La hipertensión arterial aguda sintomática se puede definir como una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 o diastólica mayor o igual a 120, ya sea asintomático o que el paciente presente sintomatología inespecífica por la presión arterial elevada, como cefalea, mareos, epistaxis, dolor torácico no necesariamente asociado a infarto agudo de miocardio, ¿vale? Y que no presente daño orgánico agudo. La emergencia hipertensiva sería las cifras de la crisis hipertensiva, pero aquí se habría signos de daño a órgano blanco. Los órganos más afectados son el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular y el sistema renal. Términos históricos que ya no son utilizados por la AJA incluyen urgencia hipertensiva, que ahora se conoce como hipertensión arterial aguda grave o asintomática, término hipertensión acelerada, que ahora es reemplazado por el término emergencia hipertensiva, es decir, crisis hipertensiva con daño a órgano blanco, y la hipertensión maligna, que es un término que ya no utiliza la AJA y que se utilizaba para pacientes con cifras de crisis hipertensiva y que presentaban síntomas visuales y retinopatía hipertensiva aguda, aunque también podrían tener otras manifestaciones por anemia hemolítica, microangiopática, lesión renal aguda, etc., pero ya no son utilizados actualmente. Las causas de una crisis hipertensiva son igual o similar que una cetoacidosis diabética, principalmente por una falta de adherencia a los antihipertensivos o pacientes con hipertensión arterial sistémica que son identificados por primera vez con cifras de crisis hipertensiva. También hay ciertos fármacos que pueden causar crisis hipertensivas, como lo son los inhibidores de la MAO, los antidepresivos tricíclicos, los antiinflamatorios no esteroideos, la cocaína y también la metanfetamina. También se ha visto que pacientes que están en tratamiento con inhibidores de MAO, ya sea por Parkinson o depresión atípica, si consumen alimentos ricos en tiramina como vino, chocolate, carne curada, queso añejo, pues pueden desarrollar crisis hipertensivas. Otra causa puede ser endocrinopatías como feocromocitoma, hipertiroidismo, Cushing, hiperaldosteronismo primario. También trastornos renales agudos y rápidamente progresivos como glomerulonefritis, síndrome riñón-pulmón. También el dolor o la angustia, la ansiedad. Pacientes con enfermedad renal crónica terminal que no hayan tenido sucesión de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico o esclerosis sistémica. En embarazadas que en segundo o tercer trimestre se puede presentar como eclampsia o preeclampsia. También pacientes con traumatismo craneoencefálico y también con trauma medular, que así como pueden causar hipotensión neurogénica, también podría causar crisis hipertensiva. Empezando con las manifestaciones clínicas, en caso de hipertensión arterial aguda sintomática o grave, que antes se conocía como urgencia hipertensiva, podemos encontrar a pacientes asintomáticos o pacientes con síntomas inespecíficos
que no se deban a daño a órgano blanco, como puede ser mareos, cefalea, visión borrosa, fatiga, insomnio, agitación, dolor en el pecho, no necesariamente por una disección aórtica, por un infarto agudo en el miocardio, disnea, epistasis, confusión. Ya en cuanto a las manifestaciones clínicas de las emergencias hipertensivas, aquí los signos y síntomas pues van a variar dependiendo el órgano blanco que esté dañado. A nivel del corazón, el paciente puede presentar una insuficiencia cardíaca aguda o una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, donde podríamos encontrar pues principalmente manifestaciones, signos y síntomas de edema pulmonar agudo, como puede ser disnea, cianosis, desaturación y estertores al momento de la auscultación. En caso de un infarto agudo en miocardio, tendríamos principalmente un dolor torácico que sea opresivo, que se irradie a brazo izquierdo y a mandíbula, diaforesis, disnea, facies dolorosa, signo de Levin. En caso de una disección aórtica, tendríamos un dolor torácico punzante, desgarrador. Lo que lo distinguiría de un infarto agudo de miocardio es principalmente que migra, dependiendo de la ubicación. Si está en la aorta ascendente, se puede presentar en el tórax anterior, muy similar a un infarto agudo de miocardio, y si es en la aorta descendente, pues podría presentarse a nivel de omóplatos o también a nivel de abdomen. Y aparte de que el dolor sería migratorio, también podríamos encontrar pulsos asimétricos. La disección aórtica tiene una alta mortalidad, entonces también no es muy común encontrarlos. A nivel neurológico, un paciente puede presentar un cuadro de encefalopatía hipertensiva, que sería un cuadro muy inespecífico, similar al que encontramos en una hipertensión arterial aguda grave, como cefalea, vómitos, confusión, síntomas visuales y convulsiones ya nos indicarían de que un claro daño a órgano blanco. También podemos tener un accidente cerebrovascular que puede ser tanto isquémico como hemorrágico, y aquí lo distinguiríamos con un déficit focal agudo, hemiplegia, disartria, desviación de la comisura, datos de motoneurona superior como serían los reflejos patológicos, Babinski, Oppenheim, Shadow, Gorro. También podemos tener reflejos osteotendinosos elevados, y también tener el síndrome de encefalopatía posterior reversible, donde sería muy característico los cambios visuales, principalmente por la ubicación a nivel del cerebro donde se encuentra la lesión. Se pueden contar embarazadas y también pacientes que usan inmunodepresores. En la imagen tenemos una resonancia magnética FLAIR y se ve una hiperintensidad a nivel de los glóbulos occipitales. Entonces, por la ubicación seguramente el paciente presentará síntomas visuales. A nivel renal, el paciente, una crisis hipertensiva puede ocasionar una lesión renal aguda, donde el paciente podríamos observar edema de miembros pélvicos inferiores, o nos puede manifestar oliguria, así como orina espumosa en caso de proteinuria, como se ve en pacientes con preeclampsia. A nivel oftálmico tendremos el paciente podría presentar síntomas visuales, disminución de la agudeza visual. En caso de una retinopatía hipertensiva aguda, nosotros a nivel de fondo de ojo podríamos ver hemorragia en llamas. También podríamos ver las manchas de Hershey, como se observa en la imagen, que son unas manchas amarillas perimaculares. O aparte de estos daños a órgano blanco, un paciente también por la crisis hipertensiva puede presentar anemia hemolítica microangiopática y tendría datos de anemia como fatiga, palidez, disnea y también ictericia por la hemólisis.
Entonces, nada más para concluir con las manifestaciones de las emergencias hipertensivas, si vemos que un paciente llega y presenta estas cifras de crisis hipertensiva, pues tendríamos que principalmente buscar como que banderas rojas que nos indiquen que hay daño a órgano blanco, como podría ser déficit focal agudo, indicando un EBC, los síntomas visuales como manifestación de encefalopatía hipertensiva, de preeclampsia, del síndrome de encefalopatía posterior reversible, un dolor torácico que podría indicar disección aórtica, infarto agudo del miocardio, edema de miembros pélvicos inferiores como dato de lesión renal aguda. Y también, no sé, los pacientes también podrían tener de que, no sé, diaforesis, taquicardia y palpitaciones y nosotros podemos sospechar, aunque no sea muy común, de un feocromocitoma. Para el diagnóstico de una crisis hipertensiva, lo primero sería medir la tensión arterial en ambos brazos e incluso ambas extremidades si sospechamos de coartación aórtica, por ejemplo. Posteriormente, mediante historia clínica, podríamos ver si el paciente nos menciona consumo de ya sea de cocaína o de metanfetamina, que nos presente que ya tiene el diagnóstico de la enfermedad de Graves, o que nos diga que está en tratamiento con cierta medicación, o que nos mencione que no sé, acaba de tener peleas con familiares, que no ha consumido su medicación antihipertensiva, que nos hayan, y estos datos pueden ayudar a sospechar tal vez la etiología y la causa de la crisis hipertensiva. Posteriormente vamos a la exploración física y si identificamos banderas rojas que nos indiquen daño a órgano blanco, pues podemos proceder a realizar pruebas de laboratorio, pues no sé, en una biometría hemática podríamos observar, no sé, anemia en caso de anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia en caso de preeclampsia. En una química sanguínea podríamos observar hiponatremia en caso de hemorragia subaracnoidea, elevación de azoados, de boom, creatinina en caso de una lesión renal aguda. Podemos ver el BNP elevado en caso de insuficiencia cardíaca aguda o crónica descompensada, pruebas de función hepática elevada, preeclampsia. También podrías observar elevación de bilirrubina indirecta en caso de anemia hemolítica microangiopática, troponinas elevadas en caso de infarto agudo del miocardio. Y en el examen general de orina también podríamos observar proteinuria en caso de daño renal o de preeclampsia, también microhematuria. En el electrocardiograma podríamos observar ya sea datos de isquemia mediante la onda T, datos de lesión endocárdica o subepicárdica a nivel de ST, su ausencia en caso de un infarto agudo de miocardio sin elevación de ST. Podríamos ver datos de suficiencia cardíaca como fibrilación auricular, bloqueos de rama o hipertrofia ventricular izquierda si es una crónica descompensada. Nivel de radiografía de tórax, podríamos observar, como ven en la imagen inferior derecha, datos de edema pulmonar agudo como líneas B de Kerley, edema alveolar periliar o en alas de mariposa, cefalización de la vascularización. También puedes observar en caso de disección aórtica signo del calcio, que es la imagen que observan superior derecha, donde se ve la íntima calcificada separada de la adventicia de la aorta, o también un mediastino ensanchado en caso de disección aórtica. Otras pruebas que podemos realizar es una prueba de embarazo en caso de sospecha de preeclampsia o eclampsia, pero como usualmente ocurre en el segundo y tercer trimestre no suele ser tan necesario. Un examen de toxicología en orina si sospechamos que se debe al consumo de cocaína o anfetamina se debe realizar en las primeras 96 horas, aunque pues suele tener varios falsos positivos y negativos.
angiotomografía computarizada en caso de sospecha de disección aórtica, ultrasonido que nos ayuda a evaluar si hay datos de falla cardíaca o de edema pulmonar agudo, TAC de cráneo en caso de traumatismo craneoencefálico, también en sospecha de EBC, ya sea isquémico o hemorrágico. En la imagen que se observa en la diapositiva tenemos un infarto, tenemos un EBC hemorrágico en el putamen, que es la principal área donde se ubican los EBCs hemorrágicos debidas a presión arterial elevada. También por solicitar una resonancia magnética sospechamos de síndrome de encefalopatía posterior reversible. Para el tratamiento de una hipertensión arterial aguda, grave o asintomática, pues principalmente se puede empezar primero con llevar al paciente a una habitación tranquila durante 30 minutos. Se ha visto que incluso en un tercio de los pacientes, solo con el reposo, puede disminuir las cifras de presión arterial. También, si persiste, se puede utilizar y se utiliza antihipertensivos orales, porque pues una hipertensión arterial aguda grave se trata con antihipertensivos orales y también de forma ambulatoria. Hay varias opciones: clonidina, captopril, labetalol, prazosin. Si el paciente ya se conocía hipertenso, pues obviamente se recalca adherencia al tratamiento y se puede referir a consulta externa para ajuste del manejo antihipertensivo. Si es la primera vez que se les encuentran estas cifras y no tiene el diagnóstico de hipertensión, pues se refiere para que se continúe con el abordaje de la hipertensión arterial sistémica, y también se busquen causas de hipertensión arterial sistémica secundaria como enfermedad renovascular, patología renal, síndrome de apnea obstructiva del sueño, endocrinopatías, etc. Aquí les dejo nada más una lista de medicamentos antihipertensivos intravenosos y sus dosis, por si les sirve, ya que así como la hipertensión arterial aguda grave se trata con antihipertensivos orales y de forma ambulatoria, las emergencias hipertensivas sí requieren de antihipertensivos intravenosos, e incluso se puede consultar con la unidad de cuidados intensivos. Bueno, la guía de práctica clínica menciona ciertos tipos de medicamentos y metas específicas dependiendo del daño a órgano blanco específico. Para la disección aórtica menciona principalmente beta bloqueadores, esmolol, labetalol, y seguido de nitroprusiato de sodio, nicardipino. Menciona la guía que no debemos utilizar vasodilatadores dependientes de óxido nítrico, es decir, nitroprusiato de sodio o nitroglicerina, antes de los beta bloqueadores, ya que pueden generar taquicardia refleja, que sería contraproducente en caso de disección aórtica. Debido a su alta mortalidad, pues la disección aórtica sí tiene metas como que más específicas, más restrictivas, ya que debemos, según la guía, disminuir la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto en 20 minutos. En otras guías principalmente menciona que es menos de 140 milímetros de mercurio. En este caso, la GPC principalmente se basa de la guía que tiene la Sociedad Española de Cardiología. En cuanto a edema pulmonar agudo, nos presenta clevidipino, nitroprusiato de sodio, nitroglicerina, y la guía de práctica clínica menciona que se debe utilizar furosemida y vasodilatadores dependientes de óxido nítrico, es decir, nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, y que hay que disminuir la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio. Menciona que están contraindicados el uso de estos vasodilatadores dependientes de óxido nítrico si el paciente en menos de 48 horas ha utilizado inhibidores de la fosfodiesterasa como sildenafil o tadalafil, que son utilizados para disfunción eréctil o más comúnmente son utilizados para hipertensión arterial pulmonar.
Caso de un síndrome coronario agudo, el principal antihipertensivo que se nos recalca es nitroglicerina y se nos menciona como otras opciones los beta bloqueadores. Las metas es similar al edema pulmonar agudo, disminuir la presión arterial sistólica inmediato a menos de 140 milímetros de mercurio, y aquí se nos recalca que la presión arterial diastólica se tiene que mantener a más de 60 milímetros de mercurio. Como está de opción los beta bloqueadores, la guía de práctica clínica nos menciona en qué situaciones no debemos utilizarlos, que son pacientes con bradicardia, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. También en caso de choque cardiogénico no se deben utilizar. Infartos agudos del miocardio de cara inferior, que son los que suelen causar bradicardia, no se debe. Pacientes con asma, pues no debemos utilizar los que no son cardioselectivos, es decir, no debemos utilizar la betalol o nadolol, pero se podría metoprolol o esmolol. En lesión renal aguda nada más no menciona metas, pero menciona que se puede utilizar clevidipino, nicaripino, fenolopam. En cuanto a exceso de catecolamina, ya sea por feocromocitoma, abstinencia de clonidina, consumo de cocaína o metanfetamina, menciona como opciones fentolamina, clevidipino, nicaripino, y sí menciona que en caso de uso de drogas, el tratamiento sería benzodiazepinas, como se ve en la imagen, y como segunda opción, nitroprusato de sodio. En feocromocitoma menciona que debemos disminuir la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio en la primera hora de tratamiento, similar al síndrome coronario agudo y al edema pulmonar agudo. Némesis químico principalmente con, con el sistema nervioso central, pues las metas no buscan reducir la presión arterial de forma tan brusca. Como opciones nos menciona principalmente la betalol y nicaripino. Menciona que como segunda opción nitroprusato de sodio. En otras fuentes encontré que los vasodilatadores dependientes de óxido nítrico pueden aumentar la presión intercerebral y disminuir la perfusión cerebral, pero la guía de práctica clínica lo menciona como segunda opción. En cuanto a las metas, en un paciente que tiene un EBC isquémico, que no es candidato a trombolisis, pero tiene presión arterial sistólica mayor a 220 o diastólica mayor a 120, la meta sería disminuir la presión arterial media un 15% en las primeras 24 horas. En un paciente que sí sea candidato a trombolisis, pero tenga la presión arterial sistólica mayor a 120 o la diastólica mayor a 120, se recomienda disminuir la presión arterial a menos de 185 y la diastólica a 110. En caso de hemorragia intercerebral aguda, los antihipertensivos son similares a los del EBC isquémico, nada más que aquí la segunda opción es el urapidil en lugar del nitroprusato de sodio, que es un alfa antagonista, el urapidil. En metas menciona que debemos disminuir de manera cuidadosa la presión arterial sistólica a menos de 180 milímetros de mercurio y mantenerla entre 140 y 150. En cuanto a encefalopatía hipertensiva, pues los antihipertensivos utilizados son similares a los CBCs, nicaripino, la betalol. Aquí se nos menciona que se debe disminuir la presión arterial media en un 20 a 25% de forma inmediata. Y en cuanto a hipertensión maligna, es un término que ya no se usa, pero menciona que la meta es similar, disminuir la presión arterial media en un 20 a 25% de forma inmediata. En las siguientes 2 a 6 horas ya tratar de tenerlo en menos de 160, 100 la presión arterial. En cuanto a desórdenes hipertensivos del embarazo, ya los antihipertensivos utilizados son la betalol y la hidralazina. Están contraindicados el nitroprusato, los antagonistas del eje renina, angiotensina, aldosterona, como serían los IECAS, ARA2, los inhibidores de renina como el isquirin, no deberían utilizarse en el segundo y tercer trimestre, ya que causan disminución de la función renal, oligohidramnios, pueden causar hipercalemia y defectos en la osificación del cráneo. Nada más les puse una imagen
la GPC, en qué situaciones recomienda como que una disminución rápida de la presión arterial sistólica, que no en todas las situaciones es recomendable disminuirla tan bruscamente. Aquí la guía de práctica clínica basada en la AJA 2017, aunque ya hay una nueva de la AJA, pues menciona que hay que disminuirla lo más rápido posible en disección aórtica, preeclampsia, eclampsia y feocromocitoma en caso de que tenga emergencia hipertensiva. La guía de práctica clínica concluye con la hipertensión perioperatoria, donde menciona que si un paciente tiene una presión arterial mayor a 160/90 o tiene una presión arterial sistólica mayor al 20% de la que maneja de forma basal por más de 15 minutos, pues no recomiendo usar esmolol o nitroglicerina. Y que si un paciente presenta una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio o diastólica mayor a 110, pues se debería diferir el procedimiento. Y para concluir el pronóstico, menciona que sin tratamiento las emergencias hipertensivas se asocian a mortalidad de más del 80%, es decir, sin tratamiento, más de 8 de cada 10 personas con emergencia hipertensiva fallecen en el transcurso de un año. La supervivencia media es de 10 a 11 meses, es decir, un año sin tratamiento.